She got the Mercedes Benz. She got a lot of pretty, pretty boys. She calls friends. And they dance in the courtyard. Bleeds from the sweat. Some dance to remember. Hola a todos, ¿qué tal? Some dance to forget. Continuamos en este nuevo capítulo viendo más cosas acerca de los gracés. De entrada, en el módulo anterior hicimos mención al reset de gracet durante el primer ciclo de programa. Si os acordáis, el gracet del rascador se reseteaba únicamente cuando cambiábamos el selector a modo manual. Pero dijimos que por norma hay que resetear el gracet, es decir, llevarlo a tapa cero, en el momento del primer ciclo de programa. Vamos a ver ahora cómo se hace. Veremos que la CPU del autómata nos provee de un mecanismo que se llama programa de arranque, que es un programa que se ejecuta antes de nada, en el momento en que la CPU cambia de estado operativo stop a estado operativo run. Fijaos en lo siguiente, vamos a abrir la ayuda del administrador Simatic. Venimos aquí a ayuda, pinchad en temas de ayuda. Se nos abre una ayuda HTML. Pues muy bien, en esta ayuda HTML, a la izquierda, en la pestaña índice, teclead la palabra arranque. ¿Veis? Nos aparecen varias referencias a la palabra arranque. Escoged la primera. Doble clic. Y se nos despliega una ayuda acerca del arranque. La ayuda es muy extensa. De hecho, nada más ver esto, pues uno en principio se asusta por la tremenda cantidad de información que hay aquí. Bien, no vamos a entrar demasiado en detalle en este tema, solo quiero que os quedéis con las siguientes ideas. La primera es esta. Antes de que la CPU comience, tras la conexión, a ejecutar el programa de usuario, se ejecuta un programa de arranque. En el programa de arranque se pueden definir determinados preajustes para el programa cíclico a través de la programación de OV de arranque. Bien, aquí la idea es que vamos a tener unos OVs especiales de números OV100, OV101 y OV102 en los que se va a ejecutar esto que le llaman el programa de arranque. Solamente se va a ejecutar en ese momento, en el arranque de la CPU. En este programa de arranque, nosotros lo que vamos a hacer es hacer un set de un bit definido por nosotros que se va a llamar PCP, que es primer ciclo de programa. Posteriormente, en nuestro programa de usuario, una vez que haya pasado el primer ciclo de programa, borraremos ese bit. ¿Cómo sabemos que ya ha pasado el primer ciclo de programa? Pues muy fácil, vamos a necesitar definir una nueva variable que va a ser un contador de ciclos de programa. Fijaos en lo siguiente, lo que vamos a hacer es esto. En el OV de arranque correspondiente vamos a hacer un set del bit PCP y vamos a poner a 0 el contador de ciclos de programa. Posteriormente, en nuestro programa de usuario, lo que haremos será lo siguiente. Vamos a incrementar el contador de ciclos. Arranca en 0 y en primer ciclo se pone en 1. Después vamos a decirle que en el caso de que el contador de ciclos sea mayor que 1, que borre el bit PCP. De esa forma nos aseguramos que PCP está activo solamente durante el primer ciclo de programa. Muy bien, sigamos. Siguiente cosa que quiero que sepáis. Veis aquí que dice que hay 3 tipos de arranque. No vamos a entrar muy en detalle acerca de esto, pero básicamente se refiere a que un rearranque se puede producir, pues por ejemplo, porque se ha ido la tensión y ha vuelto. Se puede producir porque alguien ha accionado el selector de modo de funcionamiento de la CPU, etcétera, etcétera. Dependiendo del tipo de arranque, se ejecutará un OV u otro. Como veis aquí, dice que OV100 es el OV que se utiliza para el programa de arranque en caso de un rearranque completo en caliente, OV101 para un rearranque,
y OV102 para un arranque en frío. Si queréis saber si tenéis curiosidad por saber las diferencias que hay entre un modo de arranque u otro, pues os remito a esta documentación. Yo no me voy a complicar la vida ahora mismo. Esa programación de la que estoy hablando, o sea, poner a true el bit PCP y poner a 0 el contador de ciclos, lo voy a hacer en los 3 OVs. De esa forma no me tengo por qué preocupar de distinguir entre un tipo de arranque u otro. Sé que en cualquier caso esa programación se va a ejecutar. En esta diapositiva os hago un esquema, un resumen de todo lo que vimos hasta el momento. En concreto os indico cómo programar nuestro bit indicador de primer ciclo de programa. Antes de empezar a programarlo, otro detalle que os quiero comentar. Ya hemos programado un bit especial en los ejercicios anteriores, que es el bit que nos da un pulso cada segundo, ¿no? Es segfs. Muy bien, ahora vamos a programar otro bit especial, con una función especial, que es PCP, primer ciclo de programa. A lo largo del curso veremos que vamos a tener que seguir creando bits especiales. Bien, lo correcto es hacer esta programación en un bloque destinado para tal fin, en un FC escogido por nosotros. Vamos a crear para ello un FC que se va a llamar AJUSYS, ajustes de sistema. De tal forma que aquí hacemos insertar nuevo objeto, función, FF4, por ejemplo, nombre simbólico, AJUSYS, comentario, ajustes de sistema. ¿De acuerdo? Y acordaos en el OV1 de hacer una llamada a AJUSYS. Abrimos OV1. Nos vamos al primer segmento, insertamos, control R. Y ahora voy a programar una llamada a AJUSYS. ¿De acuerdo? Fijaos, el primer segmento, que es la programación del bit cada pulso de segundo, lo voy a meter dentro de AJUSYS. Para ello lo que tengo que hacer es selecciono el segmento 1, control X, y desde aquí directamente puedo abrir ya el FC AJUSYS. Control Alt O si no, botón derecho del ratón, bloque llamado, abrir. Control Alt O. Fijaos que me ha abierto AJUSYS. Muy bien. Me voy al primer segmento y copio la programación del bit que nos da un pulso cada segundo. Guardo. Muy bien, ahora ya podemos empezar la programación del bit PCP. Paso 1. Crear las variables que nos van a hacer falta, PCP y PCP-config. Vamos allá. Abro dbroot y voy a insertar una variable de tipo boolean, que es dbroot, y ahora sí, PCP. Tipo boolean, comentario, bit indicador de primer ciclo de programa. Siguiente variable que nos hace falta, el contador de ciclos, PCP config, tipo integer, le vamos a llamar contador de ciclos de programa. Guardamos y cerramos bloque. Siguiente paso. Programación del programa de arranque en los bloques OV100, 101 y 102. Me vengo al administrador SIMATIC y hago botón derecho del ratón, insertar nuevo objeto, bloque de organización. Nombre, no va a ser el OV2, va a ser el OV100. Ya no hace falta ni que le demos un nombre simbólico, ¿de acuerdo? Aceptamos. Abrimos OV100 y aquí programamos lo siguiente.
En primer lugar, definimos en la zona temporal un bit al que llamamos son. No lo vamos a hacer aquí. Iba a definir un bit que va a estar siempre a 1. Eso lo vamos a hacer mejor en AJUSYS, ¿de acuerdo? Cerramos momentáneamente el bloque. Abrimos dbroot y creamos un bit a continuación del PCP que se va a llamar bool. Comentario siempre a 1. Ya que estamos, definimos otro que se llame off, de tipo booleano, y que esté siempre a 0. Guardamos y cerramos. Abrimos AJUSYS y lo primero que hacemos es insertar un segmento al principio de todo y le vamos a decir, vamos a programar el bit siempre a 1. Le decimos lo siguiente: si dbroot on vale 0, hazme un set de dbroot on. De esta forma garantizamos que dbroot on siempre va a estar con valor lógico true. Ahora programamos dbroot off. Le decimos, si dbroot off vale 1, hazme un reset de dbroot off. De esta forma garantizamos que dbroot off siempre va a valer 0. Muy bien, volvamos de nuevo al bloque OV100, el programa de arranque. Fijaos, estos dos bits que acabamos de crear, on y off, van a ser muy usados a lo largo del programa. Ahora yo me doy cuenta de un fallo que estoy cometiendo. Yo no puedo usar, o no debo usar, dbroot on y dbroot off en el OV100. ¿Por qué? Porque OV100 es un programa de arranque. Se ejecuta antes de que se ejecute el programa de usuario. ¿Y dónde están programados dbroot on y dbroot off? En el programa de usuario. Entonces, yo tengo la opción de repetir la programación de dbroot on y dbroot off en el OV100, en el OV101 y en el OV102, o bien definir un bit en la zona temporal de OV100 que sea on. Cualquiera de esas dos opciones es válida. Casi recomiendo la segunda, la de usar el temporal, porque así programamos solamente el bit de on y no el bit de off. Toda esta clase de fallos que estoy teniendo ahora mismo no se deben a que hoy esté dormido, ¿no? Se deben a que es algo típico de programación. En programación tienes que estar continuamente replanteándote lo que haces. Puedes partir de razonamientos erróneos, que después se verificará si son se verá que son erróneos precisamente en el momento de probar el programa. Quiero deciros que es una parte completamente normal en el proceso de creación de programas y que os lo encontraréis durante toda vuestra vida profesional, si os dedicáis al tema de la programación de autómatas. Ya es inevitable y forma parte, ya te digo, del trabajo. Muy bien, pues venga, vamos a crear aquí en la zona temporal del OV100 el bit on. Y le podemos poner un comentario, por ejemplo, siempre a 1. Muy bien. Entonces, en primer segmento de OV100, lo que le vamos a decir es que si on vale 0, que nos haga un set de on. Ahora es cuando ya vamos a programar el set de dbroot PCP y poner el contador de ciclos a 0, que es exactamente lo que os muestro aquí. Bien, esto que hemos hecho para el OV100 hay que repetirlo para OV101 y OV102. Es muy fácil, lo podemos hacer directamente desde administrador SIMATIC. Fijaos, seleccionamos OV100, hacemos control C, control V. Nos dice, el objeto OV100 ya existe. ¿Desea cambiar su nombre? Sí. Le voy a llamar OV101. Listo. Otro control V y le cambio el nombre a OV102. Abro OV101 y OV102 para ver qué es lo que hay dentro. Y veo que es correcto lo que hay dentro.
¿vale? Es una copia exacta del OV100. Ya no hace falta ni que abra el OV102. A continuación abro el bloque AJUSYS y programo el incremento del contador de ciclos y la comparación, ¿no? con 1. En caso de que sea mayor que 1, que nos borre PCP. Aquí tenéis la programación. Observad que decidí juntar todas las instrucciones en un segmento. Se puede hacer de esta forma, o sea, colocando al principio un contacto abierto de siempre a 1 y después colgando ramas en paralelo. ¿Veis? ¿Veis? Es una forma de hacerlo. Muy bien, ya para acabar, para probar esto que estamos viendo, lo que vamos a hacer es modificar ligeramente la programación del rascador de grasas, el segmento en el que se define la condición de reset del gracet, y vamos a añadir el bit PCP. Abro el bloque rascador grasas y bueno, ya en el primer segmento me encuentro con la programación de la condición de reset. Lo único que tengo que hacer es poner un contacto en paralelo con un contacto normalmente abierto del bit PCP, exactamente como os muestro aquí. Y ahora ya lo siguiente es probar de nuevo parte de la secuencia del rascador para ver que hace correctamente el reset, ¿no? En caso de el reset en el caso de un rearranque de la CPU. De modo que nada, volcad todo el programa, o sea, todos los bloques al autómata virtual y después abrid la ventana de monitorización y el autómata virtual. Fijaos, ahora mismo el gracet se encuentra en la etapa 100, está temporizando. Fijaos que el temporizador ahora mismo no vale 1500 segundos, ¿vale? Está en un valor de 1430. En teoría, si yo cambio el selector de run a stop y después de stop a run, la cuenta atrás del temporizador se reiniciará, empezará desde 1500. Vamos a probarlo. Venid aquí al autómata virtual y seleccionad modo stop. Fijaos que se detuvo la cuenta. Muy bien, vamos a hacer ahora un run program y vamos a ver si se reinicia la cuenta atrás. Le damos a run. No se reinició. Fijaos en la importancia del proceso, del método de simulación para depurar fallos en el programa. O sea, es algo imprescindible. Mirad, el hecho de que no se reinicie se debe evidentemente a que hay un fallo en la programación. El fallo está aquí, en los OVs 100, 101, 102. Fijaos que decíamos que en la segunda red teníamos que hacer un set de PCP y yo que hice un set de ON, ¿vale? Vamos a corregirlo. Muy bien, ya hice la corrección en los 3 OVs de arranque y los volqué al autómata. Vamos a probar de nuevo. Ahora el temporizador vale 1240 más o menos. Muy bien, pues vamos a provocar un cambio a stop en el selector. Se detiene todo. Y ahora un cambio a run y vamos a ver si el temporizador pasa a valer 1500. Le damos. Perfecto. Aparentemente está bien programado. Vamos a hacer otra prueba más. Vamos a dejar que el temporizador acabe la cuenta y que pase, por ejemplo, a la etapa 200. Entonces le forzamos aquí un valor 5 segundos. Y vamos a dejar que conmute a la etapa 200 el gracet. Ahí está. Volvemos a hacer ahora la prueba de stop a run. O sea, run a stop, stop a run. Stop. Run. Estupendo. El gracet volvió a la etapa 0 y de la 0 pasó automáticamente a la 100 y se reinició la temporización. Lo está haciendo bien. Con esto en principio queda aprobado el tema del reset de gracet en el primer ciclo de programa. Bien, pongámonos en situación ahora. Ya tenemos programado y probado nuestro gracet. Llega el momento de ir a la planta y ponerlo en marcha. Volcárselo al autómata de planta y hacer las pruebas correspondientes. Fijaos, algo habitual es la situación que se va a dar ahora.
Esta situación de la que os voy a hablar es real, o sea, fue algo que de hecho me pasó. Y ya os adelanto que es normal que pase. Lo raro sería que no pasase. Bien, os voy a explicar. Después de hacer las pruebas, el cliente se dio cuenta de que le faltó por decirme algo en el momento en que elaboró la memoria. Veréis, por razones de tipo mecánico, en caso de que se llegó a la conclusión de que en caso de que el rascador esté atrás temporizando el paro, si por lo que sea se pierde la señal de detector de carro atrás, el carro tiene que avanzar, tiene que buscar la posición delantera. Y una vez que la alcanza tiene que retroceder y buscar la posición trasera. ¿Por qué? Porque en el momento en que arranca el autómata, imaginaos, hay un corte de alimentación, ¿no? O sea, imaginaos que el carro está avanzando hacia la posición delantera y se va la corriente en la planta. En el momento en que vuelva, el carro no estará ni atrás ni adelante, ¿vale? Estará en una posición intermedia. Si en el momento en el que se fue la corriente el carro estaba avanzando, no hay ningún problema. El problema viene si estaba retrocediendo. El cliente me comentó que si cuando el carro está retrocediendo, si se va la corriente, lo que sucede es que de alguna forma la estructura mecánica del carro se descoloca y después el carro no funciona bien. Para volver a disponer correctamente la estructura mecánica del carro, en tal caso, lo que hay que hacer es hacerlo avanzar hasta la posición delantera y después hacerlo retroceder hasta la trasera. De esta forma se corrige el problema de la descolocación mecánica del carro en caso de que se vaya la tensión cuando está retrocediendo. Ya digo, es una cuestión de tipo mecánica. Para entenderla bien tendríamos que conocer exactamente la estructura del carro. Yo no la conozco y es más, esta estructura varía normalmente de un rascador de grasas a otro. Pero en este tipo de rascadores que ponía el cliente sucedía este tema. Bien, creo que queda claro que lo siguiente que tenemos que hacer ahora no nos queda otra que modificar de alguna forma nuestra programación para adaptarla al nuevo requerimiento que pone el cliente. No nos queda otra que volver a nuestra casa, reprogramar el Gracet y volver a hacer las pruebas correspondientes. Fijaos, a la hora de reprogramar el Gracet, yo os voy a indicar dos posibles formas de hacerlo, ¿no? Os voy a indicar ventajas e inconvenientes de cada una. Fijaos, esta primera forma es muy simple. Lo único que hice fue modificar la condición de transición de la etapa 100 en la que está temporizando paro a la etapa 200 en la que avanza. La condición de transición sería que acabe la temporización de paro o bien, que el rascador no esté atrás. Esto ya os adelanto que va a funcionar perfectamente. Pero yo lo pruebo y no me gusta el resultado. Os voy a explicar por qué no me gusta. Acabo de provocar esa situación, ¿vale? De un corte, de un corte de tensión cuando está retrocediendo el carro. Y ahora, en el momento en que vuelvo a poner en run el autómata, me encuentro que correctamente, lo está haciendo bien, el carro está avanzando. Pero fijaos, en este texto que pongo aquí, de descripción de etapa de Gracet, me aparece el texto avanza. Bien, el carro tarda mucho en llegar de un extremo a otro. Yo no sé si he estado sin mirar la pantalla del PC, he estado haciendo mis trabajos en la depuradora, por ejemplo, y le echo un vistazo un momento a la pantalla, solamente veo el texto avanza, ¿vale? Yo no sé si está avanzando porque acabó su temporización o bien está avanzando porque de alguna forma el final de carrera de atrás dejó de estar marcado en el momento del arranque del programa o cuando estaba temporizando paro. En tal caso, yo lo que querría ver sería este texto en el visor del SCADA. Buscando posición correcta, el carro no estaba atrás inicialmente, avance. Esto veremos que solamente hay una forma de lograrlo. Es decir, tengo que definir
una etapa más en la que el carro esté avanzando, pero que esté avanzando mientras busca la posición correcta. Y tengo que diferenciar este estado del otro estado en el que está avanzando, pero no porque esté buscando una posición correcta, sino porque acabó la temporización. Veréis, esta diapositiva os ayudará a aclarar un poquito más el tema. En esta diapositiva os explico cómo se programa el visor de texto de estado en el SCADA. La única forma de programarlo es mediante el equivalente a una sentencia de tipo select case. Sería en este caso, si estado es igual a 0, entonces pon texto visor igual a detenido. Si estado es igual a 100, texto visor igual a paro temporizado, etcétera. ¿Veis? O sea, en función del valor numérico de la palabra de estado, yo pongo un texto u otro en el visor. Ahora, lo que querría hacer sería ampliar esta programación definiendo nuevas etapas. Vale, por ejemplo, una etapa 1000, un estado 1000, en el que el texto del visor pues nos diga: el carro no estaba atrás inicialmente, buscando posición correcta, avanza. Exactamente como os muestro aquí, ¿veis? En estos nuevos estados que aparecen en rojo. Entonces, insisto, la forma de poder hacer esto, en este caso, o sea, una forma, ¿vale? Pero en este caso ya os advierto que es la más cómoda, es definir nuevos estados. O sea, aunque en el estado 1000 y en el estado 100, perdón, en el estado 200, el carro está avanzando, los considero estados distintos, en el sentido de que en un caso, en el 200, está avanzando porque acaba de temporizar, pero en el otro caso, en el 1000, está avanzando porque no estaba atrás inicialmente el carro y por tanto ahora lo que está haciendo es buscando la posición correcta. Os muestro aquí en esta imagen cómo quedaría el Gracet con estas etapas añadidas, ¿vale? No nos vamos a parar a programarlo ahora mismo, o sea, ya en este tema y en los dos anteriores hicimos ya bastante trabajo de programación de Gracet, con lo cual si nos pusiéramos a programarlo ahora mismo alargaríamos innecesariamente el tutorial, e incluso a vosotros se os haría la verdad bastante coñazo, tedioso tener que seguir este curso. A mí lo que me interesa en este caso ahora mismo, en este momento, es que os quedéis con la idea, ¿vale? O sea, las dos formas que vimos de solucionar este problema de la descolocación mecánica del carro. Y luego otro detalle que os quiero comentar referente a esto. Esta solución que escogimos nos sirve también para ilustrar ya en la práctica algo de lo que hablamos cuando empezamos el tema de los gracés. Vamos a recordar lo que dijimos en ese momento. De vuelta al trabajo. Me encuentro ahora en el estado 400, trabajando, que fijaos que es igual al estado 200. Llegados a este punto, os comento una cosa. No hay nada que me impida decir que puedo pasar del estado 300 otra vez al 200. Vale, es una opción. La otra opción es la que veis en la diapositiva. Puedo decir que entro en un nuevo estado que se llama 400, en el que también estoy trabajando al igual que en el 200. Quiero decir, aunque estado 200 y 400 son iguales, nadie me prohíbe a mí definir, separarlos, digamos, en dos estados. Si os paráis a pensar un poco, os daréis cuenta que lo que hicimos en este ejercicio fue exactamente aquello de lo que acabamos de hablar, o sea, en ese tema de introducción a los Gracet. En las etapas 200 y 1000 el carro hace exactamente lo mismo. Es un estado de avance. Pero definimos dos estados. ¿Qué es lo que cambia de un estado a otro? Pues es sencillamente el origen de ese estado. La condición de transición del estado anterior a ese estado. En un caso, en el estado 200, la condición de transición de la etapa anterior a la 200 era que se acabase una temporización. Y en la 1000 la condición era que no estuviese marcado el detector de rascador atrás. Creo que con esto queda claro eso de lo que hablamos en un principio, acerca de dividir, digamos, dos estados, dividir un estado en dos. Sigamos.
Mira, ya para acabar el tema, vamos a dejar el ejercicio del rascador de grasas y vamos a hablar de una serie de cosas generales acerca de los gracet que se irán profundizando en ellas a medida que avancemos en el curso, pero quiero que os vayan sonando ya, ¿vale? La primera es la complejidad de los gracets en la práctica. El ejercicio que hicimos es francamente sencillo en comparación con lo que nos vamos a encontrar en la práctica. Las cosas en la realidad no son tan bonitas como las hemos pintado. Mira, primer punto. Hay casos en los que un gracet es tan grande que es necesario dividirlo en subgracets. O sea, una secuencia se divide en subsecuencias. Un proceso en subprocesos. ¿Por qué? Porque es más fácil trabajar de esta forma. Un gracet muy grande, si tenemos que hacer una modificación en un gracet muy grande, lo más seguro es que cometamos fallos. Mientras que si lo dividimos en varios gracets nos va a ser más fácil manipular individualmente el gracet que tengamos que manipular y por lo tanto la posibilidad de cometer fallos disminuye. Mirad, aquí os muestro un caso real sacado de uno de mis trabajos. Se trataba de controlar unos dispositivos de una fábrica que se llaman batidoras, bueno, en concreto son batidoras de pulpo. Se trata de 16 dispositivos que son idénticos unos a otros, ¿vale? Pero su complejidad es tan grande que tuve que dividir cada dispositivo en partes y para cada una de esas partes programar un gracet. Vale, aquí veis por ejemplo los gracets que tienen que ver con lo que es el proceso normal de funcionamiento del dispositivo. Pero hay más. Hay gracets que tienen que ver con otro proceso que se llama limpieza del dispositivo. Podéis ver la cantidad de etapas que tiene cada gracet, ¿no? Y finalmente, pues un gracet para controlar un dispositivo que se coloca a la salida de la batidora, que se llama volquete. Vale, en total 3 páginas de gracets. Intentar controlar todos estos procesos con un único gracet es una animalada, ¿vale? En el sentido que queda algo enorme que no hay quien lo maneje. Después, observad aquí en el detalle lo que os comentaba acerca de la interrelación que puede haber entre unos gracets y otros. Fijaos, en este gracet de aquí, para conmutar de la etapa 1650 a la 1700, hace falta que vaciado esté en etapa mayor o igual que 700. Vaciado es otro gracet, concretamente es este que aparece aquí a la derecha, ligeramente cortado. Esto es algo muy frecuente, ¿vale? Que para poder conmutar dentro de un gracet de una etapa a otra, tengamos que consultar el estado de otro gracet. Por otra parte, claro, estamos viendo que un gracet puede llegar a ser muy complejo. Pues fijaos, hay casos en los que una secuencia puede llegar a tener una cantidad de estados tan grande que ya ni vale la pena hacer un gracet. Vale, en lugar de eso se recurre a otros métodos. Ya os adelanto que hay un caso típico, vamos, de libro, que tiene que ver con los pozos de bombeo. Imaginaos un pozo pues que tiene 3 bombas. Tenemos 2 niveles de trabajo, nivel 1 y nivel 2. Entonces nos dicen, en caso de que se active el nivel 1, que haya una bomba en marcha. Si se activa el nivel 2, que arranque otra bomba, es decir, que haya 2 en marcha. En el momento en que haya que arrancar una bomba, que arranque de las que están en servicio, es decir, sin alarma, en automático, la de menor número de horas de funcionamiento. Y en caso de parar, de tener que parar una que pare de las que están en funcionamiento, la de mayor número de horas. Bien, aún se puede complicar más el asunto, ¿eh? O sea, podemos decirle, imaginaos, tenemos una bomba en marcha porque el nivel lo demanda y salta el disparo térmico de esa bomba o alguien la pone en manual. En ese caso, que arranque otra bomba. ¿Cuál? Pues de las que están operativas, la de menor número de horas de funcionamiento. Todo esto, que se dice muy pronto, en la práctica implica una cantidad de estados tan grande, o sea, va a haber muchísimos casos que se pueden dar, muchísimas combinaciones posibles. Es tan grande esa cantidad de combinaciones que lo que va a dar lugar es a una cantidad desproporcionada de estados. Y ya no os cuento lo que sucede si alguien coloca un tercer nivel de trabajo y una cuarta bomba en el pozo. Que la complejidad del gracet va a aumentar ya no de manera lineal, va a aumentar de manera exponencial. Entonces, en un caso así, a nadie en su sano juicio
se le ocurre elaborar un gracet para intentar controlar el proceso. Ya digo, hay otros métodos, ya se verán. Quiero hablaros ahora de la importancia de documentar el programa. Me refiero a todos los gracets que a lo mejor empezáis haciendo, por ejemplo, en papel, pasarlos a un fichero de ordenador, ya sea un fichero de, no sé, de Microsoft Office, un fichero de dibujo tipo AutoCAD, etcétera, etcétera. Es imprescindible pasar todos los gracets a ese fichero. Hay muchos motivos. Yo os voy a exponer dos básicos. O sea, primer motivo, que la gente entienda lo que habéis hecho a la hora de programar el programa. Sí, efectivamente, de programar la instalación. Fijaos, por término medio, como es lógico, el cliente no va a saber programar. Entonces, le va a ser mucho más fácil entender un flujograma como este que entender las instrucciones que tenéis programadas en el FC correspondiente. Vale, esto creo que queda claro. Otro motivo. Hacer esto a la larga os va a ahorrar tiempo, y el tiempo es oro. Porque imaginad pues que ahora mismo programáis el rascador, por ejemplo, lo probáis en la planta del cliente, todo bien, muy bonito, funciona, cobráis y os olvidáis del trabajo. Un año después os llama ese mismo cliente para hacer una nueva modificación en su planta. Yo os garantizo que en un año os olvidáis de todo lo que habéis programado el año pasado. Un año es mucho tiempo. En ese tiempo vais a tener otros trabajos que hacer. Total, que os van a entrar cosas nuevas en la cabeza y van a salir las que no usáis habitualmente. De modo que será mucho más fácil abrir vuestro archivo de documentación, mirar cómo habéis hecho los gracets, analizar ya ahí directamente sobre el gracet qué cambios tenéis que hacer para programar lo nuevo que pide el cliente. Pues eso os va a ser mucho más fácil que tener que abrir los FCs de programa y tener que andar mirando instrucción por instrucción para recordar cómo lo habéis hecho. Este tema de la documentación es algo que muchas veces se pasa por alto, por el motivo de que la documentación lleva un tiempo hacerla, y por término medio el cliente no está dispuesto a pagar ese tiempo. Pero vale la pena perderlo, porque como veis, a la larga da sus frutos. Lo que en un principio no es rentable demuestra serlo cuando pasa un tiempo. Mi recomendación personal, y os lo digo porque es así como lo hago, pero desde hace bastantes años, es, a la par que estoy programando los FCs, estoy elaborando el gracet. Pero no en papel, sino directamente en un archivo del ordenador. Vale, para mí esto es fundamental. Luego está el tema de qué programa se recomendaría usar para pasar a limpio los gracets. Yo personalmente me gusta utilizar un programa de edición de gráficos vectoriales, ¿no? Del estilo, por ejemplo, de CorelDRAW. Se puede hacer de muchas formas, o sea, puedes hacerlo con Office, puedes hacerlo con AutoCAD. A mí, hasta la fecha, el que más cómodo me resultó es CorelDRAW. Mirad, vamos a ver con un ejemplo cómo lo manejo. Imaginaos que quiero añadir una etapa más al final de este gracet. Bueno, pues mirad, lo primero que hago es selecciono con el ratón lo que hay después del gracet, es decir, todos estos dos gracets de aquí, y los muevo a otro punto del documento, los muevo un poquito hacia abajo. Vale, así ya tengo hueco ahí para insertar una última etapa. Ahora hago un zoom de la zona, que es muy fácil, lo podéis hacer con la rueda del ratón, o si no, pues hay la herramienta típica de hacer zoom, que es esta que veis aquí. Vale, por ejemplo la selecciono y puedo hacer un zoom de ventana de esa zona. Ahora lo único que voy a hacer es desplazar, por ejemplo, seleccionando y después moviendo el cursor de las flechas del ratón, perdón, las flechas de cursor del teclado. Este 0 lo voy a pasar más hacia abajo, ¿no? Lo coloco ahí, por ejemplo. Ahora lo siguiente que tengo que hacer es seleccionar esto de aquí
lo copio y lo pego en ese punto. Ahora cambio el número, donde antes ponía 200 pongo 300. Hago doble clic sobre el número, selecciono y pongo 300. Hago doble clic en este texto, inicio, luego Shift y selecciono hasta el fin y cambio la condición de transición, ¿no? Condición, vamos a ver, condición nueva, por poner un ejemplo. De la misma forma, cambio la acción de la etapa. Nueva acción. Puedo ponerle, si lo deseo, a esta última línea, puedo poner una flecha. ¿Veis? Selecciono la línea, luego escojo esta opción de pluma y aquí tengo varios tipos de flecha. ¿Veis? Escojo esta de aquí y automáticamente le pone una punta de flecha a la línea. Después puedo recolocar fácilmente los números, por ejemplo, selecciono el número que pone 0 y lo muevo hacia arriba con el cursor, ¿veis? Incluso esta llave que indica, o sea, tiene una indicación que es descargando volquete, pues puedo ampliar su altura, muy fácil, o sea, la selecciono y ahora pincho aquí y puedo modificar su alto. Como veis, es muy sencillo. Incluso también cualquiera de estos programas tiene la opción de exportar a otros formatos, ¿no? Una vez que yo he acabado de hacer los grafés, pues a lo mejor quiero hacer un documento adicional de ayuda en Word, ¿no? Y quiero insertar estos grafés como imágenes. O sea, primero un texto de explicación y a continuación la imagen del grafé, ¿no? Pues es muy sencillo. Selecciono lo que yo quiero exportar, en este caso este grafet, y después me voy a archivo, exportar, y dentro de exportar, como veis, tenemos muchos formatos para escoger. O sea, tenemos desde el JPG, o sea, mapa de bits, hasta el Windows Metafile, WMF, pasando por el PNG portable, que se usa bastante últimamente, etcétera, etcétera. Escogéis el formato que más os convenga y lo podéis exportar como imagen. Pues ya os digo, por motivos de rapidez a la hora de trabajar e incluso calidad de la presentación, yo recomiendo un programa de este tipo, de edición vectorial, así estilo CorelDRAW o alguno de los de Adobe, etcétera, etcétera. Y por hoy eso es todo. Dejamos ya aquí el tema de los grafés. Ya no, en principio no hay nada más que ver acerca de ellos. Se irán manejando con bastante frecuencia a lo largo del curso. Así que por hoy eso es todo. Os habló Jorge Labora. Nos vemos en el siguiente capítulo. There she stood in the doorway of the mission bell. I was thinking to myself, it could be heaven or this could be hell. Then she lit up the candle and she showed